Voces del Misterio Express. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Están aquí. He descubierto un lugar, o me han descubierto un lugar, que realmente llama muchísimo la atención. En el centro de Badajoz, entre muros que están que se caen, bastante desconchados, con muchos siglos de historia detrás, se levanta una de las construcciones más llamativas y olvidadas del patrimonio religioso extremeño, como es el Convento de los Remedios. Un edificio que guarda entre sus paredes una memoria de fe, de historia y, según vecinos, de algo más. En 2025, muchos años después del cierre y su venta, este antiguo convento continúa siendo el escenario de rumores, de visitas que hacen los investigadores, pero muy esporádicas por el mal estado en el que se encuentra, y relatos que mezclan devoción y misterio. Hay registros históricos que sitúan sus orígenes en el siglo XIII, cuando este mismo lugar tenía y lo ocupaba la iglesia de San Salvador. Ya en el siglo XV, siglo XIV, siglo XV, que existía aquí el llamado Hospital de la Concepción, el cual pertenecía la fachada que hoy, pese al deterioro, aún conserva parte de la dignidad que tuvo antaño. Con los siglos, el enclave evolucionó hasta acoger el convento de los Remedios, ocupado por religiosas trinitarias que permanecieron entre sus muros hasta 1868, cuando fueron expulsadas como tantas órdenes en plena convulsión política. Regresarían en 1876, acogidas por el obispo Ramírez, quien le cedió la antigua Ermita de la Paz y las dependencias del hospital. Durante más de un siglo las monjas vivieron allí en clausura, cuidando el edificio, orando bajo sus bóvedas y manteniendo vivas una tradición espiritual que te puedes imaginar que se disolvió con la llegada del siglo XXI. En el año 2001 el convento fue cerrado definitivamente y un año después vendido. Desde entonces la degradación y el expolio han ido borrando lentamente su perdido esplendor. En el interior nos vamos a encontrar una bóveda de crucería y el presbiterio estrellado que resisten entre grietas y desprendimiento. El coro alto, donde antaño se alzaban los cantos de las religiosas, que permanece hoy día mudo y en muy mal estado, reitero. Y la portada trasera de estilo mudéjar es quizás el último vestigio de una época en el que la arquitectura de Badajoz respiraba mezcla y belleza por partes iguales. Sin embargo, el abandono ha sido cruel. El retablo barroco de finales del siglo XVII apenas hay referencias fotográficas. Las figuras de santos y angelotes de escayolas y hasta la reja del coro han desaparecido sin dejar rastro, expoliadas. Y según los vecinos del barrio, parte de los elementos ornamentales fueron sustraídos a plena luz del día tras los primeros años del cierre. Este inmueble, que está declarado con el grado de protección B en el catálogo del Patrimonio Histórico de Extremadura, sobrevive o malvive en un estado de degradación avanzada y progresiva, y aún así tiene una atmósfera que resulta difícil de describir, entre serenidad, desasosiego que, según algunos, se intensifica al caer la noche. Fue en torno al año 2004
apenas 3 años después de su cierre, cuando comenzaron a circular los primeros relatos sobre sonidos extraños en su interior. Algunos vecinos que vivían en las calles cercanas aseguraban escuchar rezos lejanos a altas horas, como si todavía la comunidad religiosa continuara allí celebrando los oficios nocturnos. Una vecina me comentaba que al principio pensaban que eran chavales que se colaban dentro, pero cuando bueno, te dabas cuenta de que aquello eran coros y que cantaban mujeres con una voz suave, era como si mm, te transportara a otro tiempo, sabiendo que allí ya no había religiosas. Con el tiempo este tipo de relato se multiplicó, sombras que se veían por los ventanales, susurros que se escuchaban desde el interior cuando pasabas por la puerta, incluso campanillas, campanillas que repicaban sin un motivo aparente y que se convirtieron en parte de los relatos que se contaban en torno a la zona. Aunque muchas de esas historias sí es cierto que podrían tener una explicación racional, como la acústica del lugar, el viento, la sonoridad de las bóvedas rotas, lo cierto es que el convento adquirió fama de un lugar energéticamente cargado, no de un lugar maldito ni de un lugar encantado, sino simplemente energéticamente cargado, que denotaba también el respeto que se le tiene en Badajoz a este lugar. En el año 2010, dando otro salto en el tiempo, varios aficionados a la investigación paranormal incluyeron el edificio en sus habituales rutas de exploración, y en uno de los foros que habitualmente te puedes encontrar relatos de personas que van contando sus experiencias, uno de ellos, mediante su texto, decía que realizó una grabación nocturna en la que se captó lo que parecían voces susurrando oraciones. No hay, evidentemente, registros oficiales, puesto esto data del 2010, 15 años han pasado ya, pero sí es verdad que esto alimentó aún más la leyenda o la realidad. Para los expertos con los que también he podido hablar, el convento de los Remedios no necesita del misterio para llamar la atención. Tiene un valor arquitectónico y simbólico alto que lo convierte en una pieza básica para entender la evolución religiosa y social en Badajoz, e incluso el historiador Antonio García, investigador del patrimonio, explicaba que el edificio representa la función entre la espiritualidad trinitaria y el arte mudéjar local. Es un espacio de recogimiento, de servicio, en el que las trinitarias tenían una vida muy austera, aunque también muy activa en la asistencia a enfermos y necesitados, donde cada piedra del convento te puede contar algo. Y además comentaba que los edificios religiosos han absorbido siglos de rezos, de cantos, de sufrimiento, de esperanza. Cuando desaparece la vida que los habitaba, esa energía parece que se transforma en silencio, y a veces ese silencio se rompe con esos ecos que delatan como si en el interior quedaran aún ese recuerdo de esa religiosa. Llamativa la explicación que da, y es que en los últimos años diversos grupos de investigadores, de urbex que se les llaman, han también compartido fotografías, vídeos en el interior del convento. Evidentemente entran sin permiso. Algunos se observan juegos de luces, de sombra, provocados por linternas, por reflejos. Otros los interpretan como figuras humanas. Otros aseguran haber captado voces o murmullos en las grabaciones que son de baja calidad. Y, por ejemplo, José Luis, uno de estos chicos que entra dentro, él comienza como entraron en el interior al atardecer por una zona trasera. Todo estaba en silencio, solo se escuchaban los pasos de ellos, pero en la capilla, justamente debajo de una de las aberturas que hay, él pudo sentir un murmullo como si alguien rezara muy bajo, y que él garantiza que no era el viento, que no era una voz, y que de alguna forma se miraron todos y salieron corriendo. Otro vecino, Antonio M., jubilado, que vive cerquita, asegura que durante varias madrugadas escuchó algo parecido a golpes metálicos y un murmullo. Él decía que no era continuo, que no siempre es igual, pero que a veces suena como si allí hubiera alguien, sabiendo que el edificio está vacío desde hace años. Aunque
No ha habido denuncias formales de vandalismo allí adentro, en lo que es el Ayuntamiento de Badajoz, aunque saben del estado en el que se encuentra obviamente este edificio. Es verdad que los rumores siguen atrayendo a curiosos. Los servicios municipales, por ejemplo, han tenido que cerrar accesos y demás porque es un sitio que evidentemente es peligroso. Pero también es verdad que expertos en temas paranormales, mal llamados parapsicólogos, y digo mal llamados porque en España no hay parapsicólogos, oficialmente no está reconocido, y divulgadores coinciden en una postura de prudencia. En este caso, Ana Muñoz, una licenciada en psicología y miembro de una asociación de estudios de fenómenos extraños, analizó una serie de relatos y condiciones del lugar y dijo que en una acústica, en una zona que está abovedada, vacía, con materiales porosos, sí es verdad que se pueden generar resonancias que son muy particulares. Si a ello sumamos la sugestión de entrar en un antiguo convento, pues el cerebro tiende a interpretar sonidos ambiguos como voces humanas, aunque esta es la explicación más racional. Ella misma reconoce que el volumen de testimonios es tan inusualmente alto y que el componente emocional también parece tener un papel importante, que ya no es solo una ruina física o simbólica, sino que también es un lugar que puede generar sensaciones que no se saben explicar. El historiador Francisco Calderón, por ejemplo, también decía que más allá de de las leyendas que hay, de los fenómenos paranormales, lo urgente es su conservación porque realmente está en muy mal estado. Y a lo largo de los años, pues lo cierto es que nos encontramos que este convento de los Remedios tiene una belleza decadente, que abundan fotografías que tienen como escenario este lugar entre lo sagrado y lo profano, entre la historia y el deterioro. También es verdad que la recuperación de patrimonio de Badajoz ha solicitado que se intervenga en el inmueble, como en muchos otros, pero sobre todo a mí me indicaban que para evitar que siga cayéndose, porque es parte de la memoria histórica de la ciudad. Cuando cae la noche, cuando surgen esas historias prohibidas, cuando te puedes ver a los curiosos entrando en el lugar, cuando si prestas atención vas a ver que se distinguen sombras en los muros, el reflejo de un rosetón, el silencio que hace que cualquier sonido quede roto, e incluso, bueno, esos rezos lejanos que en tantas ocasiones han descrito que se escuchan y que para muchos es mejor creerlos que no verlos, porque el miedo, lo queramos o no, es un componente muy alto que se cuela constantemente y que hace que la persona crea estar en un sitio en el que realmente hay fenómenos paranormales. Pero más allá de esos fenómenos paranormales, también surgen psicofonías, como una que tuve la oportunidad de grabar y que dice, mi capilla, vamos a escucharla. Y una tercera vez, mi capilla, como si ese eco del pasado siguiera manifestándose, lamentándose, apesadumbrándose del estado en el que se encuentra este lugar, en el que los fantasmas, las proyecciones de luces, la sugestión, por qué no decirlo, hacen que todos crean que es un sitio, es un lugar en el que más tarde o más temprano se pueden suceder hechos extraños, y es que este convento de los Remedios, con su propio corpus de leyendas y de historias paranormales, recuerdan cómo en un tiempo, en 1868, las oraciones allí se repetían cada medianoche y cómo también incluso hay leyendas que hablan de una monja que no quiso abandonar el convento en ese mismo año y que incluso un ángel tallado lloró en su día cuando se cerró la capilla. Historias heterodoxas, historias que nadie puede ya comprobar, que se funden como vemos en la leyenda y que hacen de este hospital, ermita y convento un lugar lleno de mitos y de leyendas, como Extremadura misma.
hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Están aquí. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Voces del Misterio Express.